Cambiemos la mirada sobre la crianza de tus hijos. Juntos lo lograremos en Psicocriando. Te doy la bienvenida a este podcast. Hoy quise traerte en este episodio otra realidad de crianza o esos estilos de crianza que llaman, que se vive en algunos hogares y que incluso tal vez en algún medio de comunicación lo has visto. La realidad detrás de la negligencia en la crianza es el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Y básicamente, ¿a qué me refiero con que en algún medio de comunicación tal vez lo habrás visto? Básicamente, ubica esa noticia que tal vez en algún momento has escuchado o que te han contado, en la que un niño de tu barrio, cercano a casa, incluso en otra ciudad o país distinto al que tú vives, está en casa, mamá o papá o quien sea su cuidador lo deja solo, ahí con varias cosas de comida en la mesa. Niño, he escuchado casos incluso de niños de 3 4 años, digamos que para este ejemplo vamos a decir que es 3 años. Pasan las horas, pasan los días y el niño sigue solo. Su cuidador lo dejó solo, a su suerte. Los vecinos, porque los casos que yo he conocido incluso han sido por eso, los vecinos llamaron a la policía de su sector y le dijeron: mire, un niño lleva 3 días solo en casa, lo oigo llorar, lo oigo llamar a la mamá, nadie responde, no sé si está solo, no sé qué está pasando porque está cerrado con llave. ¿Puede venir a revisar la situación? Policía dice: listo, vamos a ir a revisar. En algunos países, es bueno decirlo, tienen una división de la policía que se encarga solo de los temas de infancia y adolescencia. Y digamos que esa es la división que atiende este tipo de situaciones. Van allá, efectivamente, hay una comida que se pasó porque claramente el niño por su edad no sabía cocinar. Lleva muchos días sin bañarse, muchos días sin comer, totalmente desregulado, llamando a la mamá. La mamá no está en el espacio cuando revisan, no hay ningún adulto con él. Tienden a hacer normalmente una medida de protección de los derechos del niño y se lo llevan a un centro infantil mientras pueden ponerse en contacto con su cuidador o con su cuidadora en este caso. A eso se le llama negligencia. Muchos tienden a considerarlo como un tipo de maltrato. ¿Y qué es importante? Pues eso me parece súper fuerte, pero siento que es necesario hablar de esto. Porque hasta qué punto hay que encontrar un balance, ¿no? Entre el tiempo de cuidado de esos hijos y ese tiempo de mi propio autocuidado, ¿no? Hay que encontrar un balance donde ambos espacios se den. Y eso es lo que vamos a hablar entonces en este episodio. Miremos entonces el primer punto que quise traerte hoy es cuál es esa relación, ese tipo de interacción en este estilo de crianza negligente o ausente. Básicamente, como hablábamos en el estilo de crianza anterior, en el episodio anterior, algunas crianzas tienden a ser más verticales, ¿cierto? Adulto e hijos, uno en una posición superior, otra en una posición inferior. Otras tienden a ser más horizontales, donde ambos están en el mismo lugar. Pero hay otras que, como esta crianza negligente, que podemos decir que es una interacción totalmente ausente. Porque tienden a ser adultos que por decisión consciente y propia, autónoma, deciden no atender las necesidades físicas, emocionales, sociales, en ocasiones incluso educativas de esos niños o de esos adolescentes. Pero la mayoría de los casos que he escuchado han sido más con niños.
Entonces, ¿qué es importante? Es importante darnos cuenta que fuerte, ¿no? Porque es como tener a ese hijo, pero no querer que ese hijo me tenga a mí. Y mira cómo solo decir esto suena súper doloroso, ¿cierto? Sí, totalmente. Y si conoces a alguien cerca que está viendo esto, este episodio debes saber que no es para juzgar esa situación, pero sí es para entender que es algo que se vive en algunos hogares, saber de dónde viene y qué puede producir, para incluso lograr cambiarlo, ¿sí? Miremos entonces por eso ese segundo punto, y es esas herramientas que utiliza esta crianza negligente. Ignorar, ¿sabes? Total abandono, rechazo. Y estas son de las heridas emocionales más comunes en primera infancia, en esos primeros 7 años de vida, que incluso hemos hablado en otros espacios y siempre que puedo lo toco porque siento que define mucho la forma en la que criamos a un nuevo ser, la forma en la que nos criaron. Y si hubo esas heridas, posiblemente si esas heridas no se reconocieron y se sanaron, puede que desde ese lugar caigamos en herir a esos niños, sin darnos cuenta, en automático. Entonces, imagínate que, digamos, la persona que tú más quieres, ¿sí? Llámese una madre, un hermano, una pareja, tu hijo. Quieres darle un abrazo y esa persona no te responde el abrazo. ¿Cómo se sentiría? Sería doloroso, ¿cierto? Sería difícil. Sería incluso nostálgico y triste para muchas personas, ¿no? Pues esa situación que te imaginaste en tu mente ahorita, podríamos decir que eso es lo que le pasa a esos niños ante el rechazo de sus cuidadores. Claramente por su inmadurez del cerebro y su inmadurez en las pocas habilidades que tienen, pues no van a poder aprender a hacer todo independientemente de ese cuidador, de ese adulto. Y que ese adulto, llámese, no lo quiera meter en la escuela, o que lo quiera aislar por completo del mundo, o que no quiere estar pendiente de las necesidades físicas de ese niño, llámese alimentación, sueño, su higiene personal, en fin, su parte médica. Pues es difícil, porque son incluso personas que uno tiende a decir a veces, pero ¿por qué hacen eso? ¿No? Se ha vuelto reiterativo que en los últimos años he escuchado mucho que algunas personas, incluso por sus tradiciones de la región, incluso donde crecen y demás, a veces, o por tradiciones, incluso a veces que pasan de una generación a otra, de familiares, no tienden a creer mucho en el tema, digamos, de los médicos occidentales. Y como ellos tienen otro tipo de tradiciones, cuando sucede algún problema de salud, entonces, si el niño se enferma y llega una autoridad de infancia a decirle, venga, llevamos al niño al médico, él dice, espere, eso no hace parte de nuestras tradiciones. Eso incluso a veces hace que el niño se empeore en su estado de salud y llegue al punto doloroso en que incluso su situación de salud se complique tanto que se muera. Conozco casos de niños que han muerto incluso por problemas respiratorios, porque personas por sus tradiciones familiares, culturales, han negado la oportunidad de esa atención médica, y eso ha hecho que ese niño, pues su cuerpo no resista más y se muera. Y qué doloroso es escuchar esto, ¿cierto?
para mí incluso es doloroso saber que es una realidad que todavía viven algunos niños. Pero es importante entender esto porque la cuestión no es simplemente tener al niño conmigo y que estemos en el mismo espacio físico, ¿sabes? Sino que el niño cuente conmigo, que sabe que estoy ahí para él de forma incondicional. Que cuando tiene hambre, digamos mamá o bueno, quien sea su cuidador se lo resuelve. Que cuando tiene que ponerse una vacuna, ok, también. Que si por cosas, digamos, de sus actividades escolares tuvo una fractura, pues mamá o el cuidador lo lleva al médico. Porque ese rechazo, ese abandono en realidad lastima. Por eso es que incluso puede estar pasando que si conoces casos cercanos que viven de ese abandono, de esos rechazos, de esos niños, incluso cuando ven que alguien, digamos, está ahí, un adulto, tienden a aferrarse con mucha más persistencia a ese adulto. ¿Por qué? Porque es que como tengo un vacío emocional, nadie lo suple, nadie está pendiente de mí, ay, puedo refugiarme en cualquier persona, ¿no? Puedo buscar refugio en cualquier persona. Entonces es importante tener eso presente, ¿sí? Ahora, cerrando poco a poco este podcast, este último punto, el que quiero hablarte es, ok, porque esa crianza negligente solo genera esas heridas emocionales de abandono, de rechazo, porque en realidad, de cierta forma, consciente o inconsciente, ese adulto decide no atender ningún tipo de las necesidades biológicas, psicológicas o sociales de ese niño. Llámese porque ese adulto en su propia infancia vivió lo mismo y es lo único que conoce. Llámese porque, no sé, puede que ese niño haya llegado a una situación no planeada y pues fue difícil adaptarse a esa situación para ese adulto. Entonces esa crianza negligente en realidad genera una incertidumbre constante en ese niño porque la figura que debería brindarle seguridad puede que tal vez físicamente esté, pero emocionalmente no está. O puede que físicamente a veces esté, a veces no. Entonces, y cuando no está, pasa varios días sin estar conmigo o sin estar pendiente de mí como niño. Entonces imagínate cómo sería. Sería como si fueras un niño, pongámoslo en esta situación, para ir cerrando poco a poco este episodio. Sería como si fueras un niño que te acuestas, te despides de papá o de mamá o quien sea tu cuidador principal. Al día siguiente te despiertas y esa persona no está. No sabes a dónde fue, no se despidió de ti. Así podríamos dibujar en la mente qué es ese abandono. Entonces eso es difícil, es fuerte y es de alto peligro porque si su figura de apego seguro no está para ese niño, puede tratar de buscar que esa figura se supla en otras personas. Pero si nos ponemos a pensar, esto puede exponernos a ciertos riesgos, ¿no? De que haya personas que quieran aprovecharse de ese niño, ¿no? Por su inocencia, por su ingenuidad. Pero como no hay un cuidador que le brinde esa seguridad, puede que ese niño trate de buscar esa seguridad en otros, ¿no? Exponiéndolo a ciertos riesgos, a ciertos peligros, que claramente por la edad, por su inmadurez, no va a ser consciente. Entonces, para concluir este episodio, solo quiero decirte, si hoy estás viviendo esa situación, no es tarde para cambiarlo. Y si sientes que ese abandono, ese rechazo hizo parte de tu crianza, es importante que busques ayuda profesional para poder sanar eso y que eso no impacte negativamente el vínculo con el niño que tienes en casa, ¿sí? Y si eres alguien que conoce una situación de negligencia en personas cercanas a ti, no juzgues, aprende a escucharlo, a entenderlo y poder ayudarlo y guiarlo. ¿Para qué?
busque ayuda profesional y pueda sanar sus heridas emocionales no resueltas. Porque detrás de eso puede haber muchas heridas de su propia crianza que ahora tristemente está repitiendo en automático con ese niño. ¿Listo? Eso es lo que quería decirte el día de hoy. Tú y yo entonces nos conectamos en un próximo episodio. Bueno, un abrazo grande. Chao.